tenido que corregir a Manuel. No conocía a Julián Marías a través del profesor Prieto, que conocí un par de ocasiones en la Universidad de Sevilla y con quien tuve muy agradecidas charlas. Fue otro camino el que me llevó a conocer a Julián Marías. Fue un texto, una tesina de final de carrera que finalmente envié a la revista Cuenta de Razón. Finalmente se le hizo llegar a Julián Marías y desde ahí empezamos nuestra profunda amistad. Nada más que eso. Quisiera, ante todo, también dar las gracias a todos los asistentes y, repito una vez más, a los organizadores que nos han permitido, por lo menos a mí, encontrarme con Sevilla. Viví 2 años en esta ciudad y desde prácticamente 11 años no había vuelto a verla. Y finalmente nos ha permitido, yo creo, este congreso, reencontrarnos con personas muy queridas. Tengo que agradecer mucho también al profesor César Moreno por su intervención, que me ha resultado muy estimulante, y creo que como uno tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Como enseña Ortega, intentar seguir el hilo conductor que él ya ha trazado, creo ejemplarmente, el cartesianismo, la crítica de Ortega, la reinterpretación, y finalmente hemos hablado de fenomenología, de hermenéutica, ¿no? Se ha hablado de que Ortega es un fenomenólogo hermenéutico. Y efectivamente yo creo que la hermenéutica está desde las meditaciones de Quijote. Yo creo, intentaré explicar lo que es la hermenéutica para trazar un camino que me debería llevar a aquello que es el argumento de esta charla, que es el tiempo y la historia desde la razón vital. El título de esta conferencia apunta al hecho de que se trata de una interpretación desde la razón vital, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea una interpretación estrictamente desde Ortega, desde los textos de Ortega. Es que lo que significa en el fondo hermenéutica quiere decir que cada persona tiene una mirada absolutamente original y tiene que hacerse cargo de ella. Ortega nos lo indica desde 1914. Voy a leer un breve pasaje. Toleréjeme a beneficio de coincisión una fórmula paradójica. A la muerte de lo muerto es la vida. Solo un modo hay de dominar el pasado, reino de las cosas fenecidas. Abrir nuestras venas e inyectar de su sangre en las venas vacías de los muertos. Esto es lo que no puede el reaccionario, tratar el pasado como un modo de la vida. Lo arranca de la esfera de la vitalidad y bien muerto lo sienta en su trono para que rija las almas. No es casual que los celtíberos llamaran la atención en el tiempo antiguo, por ser el único pueblo que adoraba a la muerte. Yo creo que la primera, quizá, afirmación de una hermenéutica desde la vida que se ha hecho, quizá, en el siglo XX. Por lo menos hay que entender ese carácter hermenéutico dentro del contexto de la filosofía de Ortega, que, como sabemos, tiene una fórmula que problemáticamente nos presenta toda la profundidad de su pensamiento. Yo soy yo mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Y dice en otra ocasión, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. Ningún hombre puede escaparse de la reabsorción. No se trata de una absorción, no se trata que en el momento C yo esté absorbiendo A y B. Se trata que lo estoy reabsorbiendo, es decir, que en ningún momento puedo dejar de hacer eso que Ortega llama reabsorber la circunstancia, hacerla mía, reinterpretarla. A eso se le ha llamado desde el pensamiento de Heidegger hermenéutica, porque en Ser y Tiempo Heidegger utiliza esta terminología. El pensamiento de Heidegger se inspira muy directamente al pensamiento de Husserl. Ya sabemos que Ser y Tiempo está dedicado a su maestro, a Edmund Husserl, con lo cual ha quedado esa expresión, la hermenéutica, que es una expresión bastante antigua. Sin embargo, yo creo que lo más importante, dejándonos a veces de etiquetas, es el hecho que implica la reabsorción de la circunstancia. Implica que nuestra vida, cada uno de nuestros actos, tiene que reinterpretar nuestra vida entera, tiene que reinterpretar constantemente lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Si yo veo un cuadro, por ejemplo, puedo describirlo, y lo puedo describir una y otra vez, pero lo que quiere decir hermenéutica es que ninguna descripción es exactamente la misma. Porque lo que cambia, lo que es irrepetible, soy yo.
Es decir, yo es precisamente, nos dice Ortega, aquello que no se puede repetir, lo irrepetible, aquello que no es precisamente cosa. Con lo cual hay cosa precisamente porque yo puedo repetirla, es en mi vida, porque en mi vida estoy haciendo una realidad que no está dada hecha. Esa realidad soy precisamente yo. La recreación de la circunstancia significa la posibilidad de recrearme a mí. Ortega dice en muchos momentos que yo es un concepto ocasional. Es decir, vale para la ocasión, para la circunstancia, para que haya circunstancia, para que a través de la circunstancia nos reencontremos constantemente a nosotros mismos. Porque lo que hay que hacer en nuestra vida somos precisamente nosotros, yo. Yo tengo que hacerme constantemente a mí mismo. Es eso lo que quiere decir para Ortega reabsorción. Y es algo que tiene un gran parecido con lo que denominará Heidegger en 1927 con hermenéutica. Si bien, como veremos, hay unas diferencias radicales. Sin duda, Ortega se ha inspirado en Husserl y sin duda, desde mi punto de vista, se ha inspirado en Heidegger. Hubiera sido muy irresponsable no hacerlo. Estamos hablando de figuras de un tamaño inmenso y que Ortega, precisamente por sus conocimientos de Alemania, sus conocimientos del mismo idioma alemán, tenías que reabsorber precisamente estos pensamientos. Eso sí, encontramos en Ortega, desde mi punto de vista, desde 1914, unos rasgos absolutamente originales que yo intentaré señalar. Precisamente para que se comprenda lo que significa profundamente hermenéutica, ya que se ha etiquetado también a Ortega con este concepto que sin duda tiene enorme importancia en el pensamiento filosófico de comienzos del siglo XX. Repito, hay una cuestión muy importante. El Ortega que yo estoy presentando, se tenga muy en cuenta, es mi Ortega, pero no puede ser otra cosa. Eso es hermenéutica. Es mi interpretación de Ortega, con lo cual Ortega nos está obligando, incluso Heidegger, en el momento en que nos está diciendo que cada mirada es absolutamente irreductible, a que sea nuestra mirada, que nos hagamos cargo de ella en nuestra vida. Es decir, que hermenéutica quiere decir que somos creadores, inevitablemente. No podemos rehuirnos de esa condición, no podemos rehuir, de esa condición. Y con lo cual no puedo tampoco rehuir yo, y tendré que indicar algunas cuestiones que yo creo que muchas veces se dejan de lado acerca de la filosofía de Ortega y que plantean sin duda la cuestión de si es Ortega pues una figura que reinterpreta la fenomenología hasta el punto de crear algo que podemos llamar razón vital y que tienes unas cesuras radicales, unos cortes radicales con la tradición fenomenológica. Para explicar lo que quiero decir, quiero remontar, ya que el profesor César Moreno ha explicado maravillosamente la interpretación que Ortega hace de Descartes, a remontarme al pensamiento cartesiano. El pensamiento cartesiano naturalmente cambia muchas cosas en la filosofía, pero no cambia una: el concepto de verdad. La idea de verdad dentro de la filosofía, como sabemos, siempre ha sido la adecuación del pensamiento a la cosa. Ha tenido esta fórmula muchas variaciones, la tiene por supuesto dentro de la fenomenología. Ya sabemos que dentro de la fenomenología Husserl pretende recuperar la idea de adecuación, como a través del concepto de intencionalidad ir a las cosas mismas. La intencionalidad es una intención significativa que tiene siempre una impresión intuitiva, con todas las dificultades que implica esa fórmula cuando Husserl abre naturalmente la conciencia a lo que él llamó la génesis pasiva. Naturalmente eso produce una especie de terremoto dentro del pensamiento husserliano. Se tiene que reformular los conceptos, se tiene que hablar de intencionalidad pasiva, se tiene que hablar de asociación, una asociación idética para que se pueda conectar la asociación con la intencionalidad, para que la capacidad de objetivar de la intencionalidad pueda conectarse con las capas más profundas de la conciencia. Se tiene que reformular dentro de la fenomenología la problemática de la conciencia interna del tiempo, que no es otra cosa que la autoconciencia dentro de la intencionalidad, que estaba organizada dentro del concepto mismo de intencionalidad, con lo cual Husserl hablaba de la intencionalidad transversal, longitudinal, conceptos que han sido prácticamente abandonados porque se ha entendido que la autoconciencia no puede darse dentro de la intencionalidad porque hay una génesis pasiva que lo transborda. Todas esas ideas son ideas de la fenomenología de Husserl. Husserl tiene una enorme evolución dentro de su pensamiento. Yo he dedicado últimamente un ensayo muy largo al problema de la conciencia interna del tiempo para mostrar precisamente
esas cuestiones radicales y que yo creo se solucionan en cierto modo dentro del pensamiento de Heidegger, que considero uno de mis maestros, por supuesto, y en cierto modo desde el punto de vista de Ortega. De hecho, mi reflexión va encaminada hacia eso, va encaminada a la comprensión de lo que significa en el fondo, ya que se ha llamado así, yo no suelo llamarla así, la hermenéutica de Ortega. Vuelvo a Descartes, no la he abandonado, ha sido un pequeño paréntesis. En Descartes encontramos el problema de que yo no sé si ustedes existen. Yo me encuentro con el clásico problema que en la filosofía de la mente contemporánea se llama un cerebro en una cubeta. Yo no sé si ustedes sois fuente de mi imaginación, si mi cerebro está en una cubeta o está estimulado por unos sensores, con lo cual yo puedo tener incluso sensaciones táctiles, olfativas, y sin embargo a lo mejor, como en algunas películas de mucho éxito, se ha pensado el hombre simplemente viviendo en un holograma, viviendo en un programa informático sin tener realmente un acceso a ese mundo que está fuera de nosotros. ¿Por qué hay ese problema en Descartes? Descartes desconfía radicalmente de la sensibilidad, con lo cual la única vía para adecuarse a las cosas es la razón. De hecho, pasa por la razón, por el deductivismo, es lo racionalista, e incluso encuentra a través de la razón la demostración de la existencia de Dios. Pero ¿por qué en la filosofía moderna hay esa dicotomía, racionalismo y empirismo? Precisamente desde mi punto de vista es porque se mantiene el concepto de la verdad como adecuación. Ese es el gran problema. Si yo pretendo adecuarme a las cosas, si yo pretendo describir ese cuadro que está delante de mí y estar absolutamente cierto que el contenido de mis conceptos, que representan naturalmente el contenido sensible de mis percepciones, es absolutamente tal y cual, o significa de la misma manera que puede ser el cuadro en sí, es decir, las formas de mi intuición sensible sean exactamente iguales a las que tiene en sí ese cuadro, y de suerte que finalmente puedo, mediante inducción y abstracción, representarla mediante el concepto. Pues si tengo esa pretensión de verdad, evidentemente en el momento en que desconfío de la sensibilidad, como le ocurre a Descartes, tendré que buscar otra vía, otro método. De hecho, toda su filosofía, y creo un lema de la filosofía moderna, es un discurso del método, ¿no? Que es un gran título, yo creo, para comprender lo que significa la historia del idealismo. Un método, un camino, un acceso, un métodos para reencontrarnos con la realidad. Se desconfía de la sensibilidad, el único camino es la razón, y evidentemente ese es el camino al que sigue Descartes, que sigue Malebranche, que sigue Leibniz, que sigue el racionalismo, y que se encuentra finalmente Kant, y lo expresará con los juicios analíticos a priori, naturalmente. Y el otro camino ya lo conocemos, el empirismo inglés, es decir, reducir el mundo a percepciones, y es finalmente conceptuado por Kant con los juicios sintéticos a posteriori. Aquí tenemos la gran dicotomía. Pero ¿de dónde procede esa dicotomía? Repito, procede de la pretensión de Descartes, que no varía desde prácticamente el nacimiento de la historia de la filosofía. El creer que la verdad filosófica es una pretensión de adecuar nuestro pensamiento a las cosas. Bien, esta pretensión no es la pretensión de Ortega. Sin embargo, es la pretensión de Husserl. Y ya no es tanto la pretensión de Heidegger. Sin embargo, aquí nos encontramos yo creo que nos encontramos en un momento que es, como lo define Julián Marías, un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Porque si la verdad no es adecuarnos a esas realidades fijas, estables, que están ahí, y que todavía Husserl llama esencias, y que cree que no son temporales, que son eternas, y que podemos reconocerlas mediante ese método que es la intencionalidad, ¿en qué consiste la verdad? ¿Qué es la verdad? El profesor César Moreno nos ha indicado un camino, yo creo, interesante. Nos dice que las meditaciones del Quijote nos hablan del amor. Es decir, nos está diciendo que las meditaciones de Quijote, Ortega, nos está indicando aquello que quizá el hombre pretende radicalmente, y donde a lo mejor deberíamos encontrar la verdad desde la razón vital, como aquel camino que permite reconducir también el pensamiento de Ortega al pensamiento de Julián Marías. Ya sabéis que el pensamiento de Julián Marías termina con una sentencia. La persona es criatura amorosa. No se trata eso del amor de un concepto, de una idea beata, sentimental, sino se trata de un concepto técnico de la filosofía de Julián Marías que
toma su raíz en el pensamiento de Ortega, precisamente las meditaciones del Quijote, como ha podido bien ver el profesor César Moreno, y que remonta todavía más allá a Unamuno, naturalmente. Unamuno hace del amor el único resorte que nos permitiría recuperar nuestra vida, enfrentarnos con el problema de la mortalidad humana. Ya muchos otros filósofos han utilizado ese argumento, esa pretensión radical de la vida humana, para que podamos enfrentarnos incluso a la muerte. La verdad radical de la vida tiene que dar razón incluso de la muerte. Quizá el amor, podemos empezar a entender, es aquella pretensión que permite trascender nuestra vida al encontrarnos con la otra vida. Un argumento, como diría de Julián Marías, no demostrativo, sino de verosimilitud. Esa era una idea que era muy importante para Julián Marías. La filosofía tiene que proceder por verosimilitud. ¿Y por qué? Porque el filósofo es hombre, necesita confiar en la verdad, y los argumentos que encuentre son aquellos que le permiten intensificar la verdad, pero porque la verdad no está dada, tiene que hacerla, inevitablemente. Hay una relación creadora con la verdad. Por eso hay historia. El hombre tiene historia, el animal no tiene historia, el animal tiene instintos. Ortega hace una distinción muy precisa y absolutamente certera de la diferencia entre instintos y pulsiones. ¿Qué son las pulsiones? Nosotros tenemos una vida que está hecha de mecanismos, como la del animal. Pues cuando tengo sed, cuando tengo la garganta seca porque estoy hablando, pues necesito beber un vaso de agua. El animal, pues cuando lleva muchas horas sin comer, su cuerpo tiene la pulsión que le indica al animal que tiene que comer. Si yo sudo, pues tengo que beber. Si no como, tengo que comer. Tengo que cuidar de mi cuerpo. Ahora bien, el animal, ¿cómo cuida de su cuerpo? A través de los instintos. Tiene una información ya dada que le permite interpretar su cuerpo, saber a qué atenerse respecto de su cuerpo. Por eso no tiene que pensar. Ya sabéis, eso es muy sabido, que la función del pensamiento para Ortega es saber a qué atenerse. Por lo cual, el animal no necesita cuidar de su cuerpo, preocuparse de su cuerpo, sino ya está dado ahí, en su patrimonio genético, esa información que le permite saber a qué atenerse respecto de su cuerpo. El animal sabe si puede ser depredado en un cierto momento o puede depredar. Ya sabe lo que son los valores del ambiente. El animal no busca el valor lo tiene. Si ve una valla, un animal, dependiendo de su color o de su olor, ya sabe si puede comerla o no. Un gato nunca se bebería lejía, ya sabe que no puede beberla. Un niño sí, lo llevarían naturalmente al hospital. Nosotros tenemos que hacer ciencia y tenemos inevitablemente historia. Tenemos que hacer ciencia porque si a mí me duele el estómago, no soy como el animal que tiene un instinto que me está diciendo qué tengo que hacer cuando me duele el estómago. Lo que tengo que hacer, si soy sensato, es irme al médico. El médico intentará decirme, auscultándome y haciendo un chequeo de mi organismo, lo que me podría pasar. Es decir, tenemos que hacer ciencia. Tenemos que incluso para saber quiénes somos, saber lo que somos, nuestro cuerpo. Ahora bien, el hombre tiene pulsiones, por supuesto que sí, pero no tiene instintos. Y por eso tiene historia. Ortega dice que el tigre del siglo XIV es el mismo tigre que el siglo XIX. La tigreidad siempre es la misma. Porque al animal lo que interesa, lo que es. Y por eso es el cuidador, el conservador del medio ambiente. Nosotros no tenemos un medio ambiente, no nos interesa estrictamente lo que somos, sino quiénes somos. Por eso lo que no pretendemos los hombres estrictamente conservar nuestra vida. El pasado nos ha transmitido una fórmula del hombre como animal racional. Bueno, pues nuestras inclinaciones, entre nuestras inclinaciones, por supuesto, no está la inclinación radical del animal, que es la pretensión de conservar la vida a toda costa. Por eso tiene instinto el animal, sabe lo que es y sabe lo que tiene que hacer, porque lo que pretende es conservar su vida. El hombre no pretende simplemente conservar su vida. Nos podemos suicidar, nos podemos deprimir. Cuando nuestra vida, y introduzco el concepto que va a ser clave en mi intervención, cuando no tenemos sentido, no nos importa seguir viviendo. La vida ya no tiene sentido, entonces puedo incluso dimitir esa vida. Puedo incluso suicidarme. El animal no puede suicidarse, porque no es la pretensión radical de su vida la de encontrarle un sentido a la vida. Con lo cual el hombre no tiene instintos, sí tiene pulsiones, pero tiene que cuidar de su vida, tiene en todo momento que hacer su propio yo porque no está hecho, tiene que hacerlo. Con lo cual tiene que preocuparse en un sentido muy distinto del que utiliza Heidegger con Die Sorge, ¿no? La cura, el cuidado.
Por supuesto, en Heidegger hay algo muy parecido en Ortega y yo creo que es la gran innovación de la filosofía del siglo XX. Entender que la vida es posibilidad de sí misma. Ortega vuelve a un término antiguo, el término de energía, en el prólogo a la historia de la filosofía de Emile Parallère, en que nos dice que hay que distinguir muy cuidadosamente la intelegia, el ente, de la perfección en nosotros mismos, que es nuestra condición esencial, de lo que es la energía, que es ese movimiento intrínseco que tiene el hombre y que constantemente tiene que el hombre vivirlo, quiera o no, consciente o inconscientemente. Esa energía, dice Ortega, de ahí brota prácticamente toda su filosofía, es la reinterpretación que el hombre tiene que hacer de sí mismo. Ahí está su posibilidad de perfección, que no es una inteligencia dada, no es una esencia dada, sino la que tiene la posibilidad de intensificar, de perfeccionar. El hombre no tiene naturaleza si no tiene historia. No quiere decir que no tiene una esencia. La esencia del hombre ya nos la dice Ortega en 1914. Yo soy en mis circunstancias, si no las hago ella, no las hago yo. Esa es la esencia del hombre. Pero es una naturaleza, es en otro sentido. Es la analítica, ¿no? Como la misma que hace Heidegger de la vida humana. Y el concepto de verdad empieza a cambiar ya, desde las meditaciones de Quijote. Ese es el gran espectáculo de la filosofía orteguiana. Que lo que pretende hacer el hombre no es adecuarse a las esencias, no es adecuarse a las cosas, sino vérsela con su propio yo en la circunstancia de hacer algo, en la circunstancia para que su propio yo tenga sentido. Entonces el concepto de verdad como adecuación a la esencia que nos presenta Husserl en la fenomenología, incluso en su versión más refinada, porque Husserl es un gran investigador. La fenomenología, yo creo, como nos ha dicho el profesor César Moreno acertadamente, es un programa. Es decir, es una gran oportunidad, así la define Ortega en el prólogo para alemanes. Es una gran oportunidad para ir a las cosas mismas. Cada uno luego encuentra su camino para ir a las cosas mismas. Y Ortega va a las cosas pasando por el yo. Ese yo que Ortega apenas menciona, ¿no?, en Ser y Tiempo. Lo menciona en uno de los apartados iniciales, luego le dedica su mayor atención en el apartado 65, ¿no?, con el problema de la mismidad, vuelve a Kant, habla de la sustancialidad en Kant y finalmente nos dice qué significa yo para Heidegger. Y es un concepto sumamente ambiguo y problemático dentro del existencialismo de Heidegger, deberíamos mucho hablar de él. Sin embargo, en Ortega figura 2 veces en la fórmula que es programática de su filosofía. Evidentemente está muy interesado en lo que significa yo. Yo es lo que tengo que hacer, hacerlo constantemente con las cosas, pero sobre todo con las demás personas. Yo soy yo en mi circunstancia, quiere decir que en el horizonte, en ese Lebenswelt que encontrará Husserl al final de su vida como horizonte noemático, fundamental para lo que él llamaba objeto, es el horizonte donde Ortega tiene que encontrar aquellos elementos fundamentales para que lo que es yo se pueda salvar. Ahora bien, en la circunstancia para que yo pueda ser yo, necesito al prójimo, naturalmente, y hacerlo cada vez más próximo a mí, como nos dice desde las meditaciones de Quijote. Es decir, el prójimo es el elemento esencial para que yo pueda salvar mi circunstancia. ¿Pero por qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Porque la vida es vocación. Un concepto también que encontramos en algún momento en Heidegger, pero con un sentido algo distinto, que no se refiere precisamente al yo como vocación. Yo soy vocación, ante todo, de saber quién soy, esa es la cuestión. O sea, la pregunta radical de mi vida, yo entiendo, que siempre he entendido que es quién soy, y quiere decir esa pregunta muchas más cosas, que no será este el ámbito donde explicaré más acerca de esa cuestión. Pero lo que significa vida humana es una vocación de saber quién soy, en todo momento. De ahí es comprensión, en ese sentido que tiene un matiz distinto del Verstehen, ¿no?, que utiliza Heidegger. Comprensión es vocación. Como yo necesito saber quién soy, me abro a la circunstancia. La vida también en Ortega es apertura, pero lo que tengo que encontrar en la circunstancia para saber quién soy es una idea de autenticidad que trasciende el pensamiento de Heidegger a la fenomenología en general. Ya sabemos en Heidegger en qué consiste la autenticidad, que por cierto es un elemento fundamental para el historiador, porque en lo que he estado diciendo se comprende ya mucho de lo que es la historia, muy poco de lo que es el tiempo. No sé si al final podré abordar esa cuestión, porque lo que puedo decir del tiempo es que tenemos muy poco en esa intervención. Con lo cual, sobre todo, me centraré en el concepto de historia. Lo que hemos dicho hasta ahora de la historia me parece evidente. El
hombre tiene historia porque se está reinterpretando constantemente a sí mismo, porque no tiene yo, lo tiene que hacer ese yo. Lo tiene que hacer en vista de la circunstancia, necesita al prójimo la circunstancia, y además está llamado a la circunstancia para ser él mismo de una forma cada vez más intensa y auténtica. Y ese concepto de autenticidad que encontramos en Heidegger es un punto, yo creo, para aquellos que se pueden estar desorientados respecto a lo que es la razón vital, de divergencia radical entre lo que significa el pensamiento de Ortega y de Heidegger. Para Heidegger, naturalmente, la autenticidad es la resolución que toma íntegramente la vida porque pasa a través de la muerte. El hombre toma una resolución, puede tomar una resolución en cada momento que sea una resolución auténtica, una Entschlossenheit, que esté a la muerte. El hombre es un Sein zum Tode, ¿no? Un estar a la muerte constantemente, con lo cual la interpretación que el hombre tiene que hacer de sí mismo, incluso en el tiempo, tiene que presentar la temporalidad con una coloración en sus horizontes, en esos hacia qué, que nos dice Heidegger, en qué consiste el pasado, el futuro, mediante un presente que se toma de forma resuelta a sí mismo. No el hombre que vive en un encantamiento entre el olvido del pasado y una pérdida de vista del futuro porque busca a toda costa la novedad, con lo cual cae en su estado de arrojamiento en el presente, entregado a la visibilidad más cercana del mundo. Es el estado, dicho plásticamente, de inautenticidad del hombre. El hombre auténtico para Heidegger es el que es capaz de lograr sobre sí mismo contando con la muerte, con lo cual tiene que contar con la posibilidad radical de su vida y tiene que entender que está constantemente en deuda, tiene una culpa respecto de la propia realidad, porque está para el fin, es un Sein zum Ende también, es un ser para el fin. Con lo cual el fin es la muerte, tiene que hacerse cargo de ella, y la muerte da un perfil a la vida, le permite a la vida encontrar una apertura radical también a su pasado, de suerte que el historiador puede abrirse al pasado con conciencia de lo que es su destino, el no entregarse al mundo sino salvar el mundo. También para Heidegger, por supuesto, una salvación. El destino es un concepto fundamental tanto en Heidegger como en Ortega, si bien también tiene sus matices de diferencia. El destino del historiador tiene que ser un destino individual que intente conectarse, comulgar con el destino de su pueblo, de suerte que el hombre pueda salvarse abriendo a un futuro de posibilidades auténticas, donde la muerte tiene que ser aquel acicate que permite al hombre llegar a últimas cuentas consigo mismo. Y sin embargo, en Ortega la salvación es otra cosa. De ahí el concepto distinto de verdad al que nos introduce, que nos permite comprender pues su pensamiento, como una fenomenología hermenéutica. Sinceramente las etiquetas a mí también, estoy de acuerdo con el profesor Moreno, pues me da bastante igual. Yo creo que cada persona tiene que encontrar el sentido de su vida, a eso apunta Ortega, y cada uno es inevitablemente responsable de su mirada, porque su mirada es inacabada, es intrínsecamente hermenéutica, es una reabsorción constante de la propia circunstancia, con la cual cada uno tiene que intensificar esa mirada. Esa mirada tiene un sentido que Ortega nos dice pasa por el prójimo. Vamos a entrar en el concepto de autenticidad de Ortega, vamos a intentar entender cómo podemos ser historiadores desde Ortega y comprender la historia desde Ortega, en la medida de mis posibilidades. Me quedan pocos minutos y intento ser lo más conciso posible. Ortega entiende, como entenderá Puya Marías y como ya entendía Unamuno, que tenemos que personalizar la circunstancia. Es un concepto fundamental que lo encontramos en Unamuno, en el sentimiento trágico de la vida de los hombres y de los pueblos. La personalización de la circunstancia significa que tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que erradicarla de alguna manera u otra en nuestra vida para que tenga un sentido. Y Ortega entiende que la vida es vocación, una vocación personal. Yo necesito saber quién soy, y para saber quién soy tengo que pasar por el prójimo y hacerlo cada vez más próximo. En las meditaciones de Quijote encontramos dos sentidos del amor que se complementan uno a otro. Hacer el prójimo cada vez más próximo hasta ser imprescindible. Lo exclama Ortega, lo grita en un pasaje concreto, lo repite 2 veces y lo grita: el prójimo tiene que ser imprescindible para mí. ¿Qué quiere decir imprescindible? Pues hago un pequeño paréntesis para que pueda responder en cierto modo también a
otra cuestión interesante que se ha levantado en esta sede, el problema de la vaciedad. Imprescindible es hacer imprescindible mi vida a través de pretensiones, de proyectos que son imprescindibles ante todo para mí. Es decir, que me produzca ilusión, un concepto fundamental dentro del pensamiento de Julián Marías. La ilusión es una llamada a lo futuro que pueda iluminar mi presente porque es inagotable, porque radica no en un conocimiento de las cosas, sino en un conocimiento del prójimo, porque a través de mi vida estoy abriendo la vida del prójimo. Con lo cual, como la vida del prójimo, ya hemos entendido, es hermenéutica, es intrínsecamente interpretativa de sí, mi pretensión hacia el prójimo nunca se podrá agotar. Se hará siempre eterna. Conforme yo me abro al prójimo, entro en su vida, me haré yo también imprescindible para mí. Con lo cual, los proyectos imprescindibles son aquellos que ilusionan, aquellos que sin ellos no soy yo. Y eso los encuentro muchas veces porque me abro al prójimo, hago de los proyectos imprescindibles del prójimo que sean imprescindibles también para mí. Es el segundo sentido del amor que encontramos en las meditaciones de Quijote. Con lo cual, el hombre puede abrirse a la circunstancia de una manera mucho más profunda. Porque el prójimo llega a ser imprescindible para mí, me abro a su vida y me abro a la circunstancia de una manera mucho más auténtica. Empezamos a comprender lo que significa autenticidad para Ortega, es sobre todo el concepto de verdad. Verdad no es adecuar mi pensamiento a las cosas, algo que todavía entiende Husserl hasta el final de su vida, desde mi punto de vista, hasta en experiencia de juicio, hasta en su idea de la vida como un mundo de la vida, ¿no? Todos sus horizontes, en la concepción precategorial, preexperiencial de la objetividad, encontramos todavía una idea de la verdad como adecuación, si bien ya no la menciona con tanto ahínco como estaba haciendo todavía en ideas o, digamos, investigaciones lógicas. La idea de la verdad en Heidegger ya sabemos cuál es el desvelamiento del sentido de los entes que son esencialmente pragmaticidades, que están en un estado de respectividad, es decir, de alteridad unas a otras hasta configurar el mundo, para que el Dasein, es decir, el existir, con esa traducción magnífica que nos ofrece Julián Marías y que nos aleja de ciertos disparates etimológicos como ser ahí, ¿no? El existir es el Dasein, es decir, el existir es posibilidad de sí mismo, es comprensión de su propio ser a través de la precomprensión, de la anticipación de lo que es él mismo en el futuro. Con lo cual, esa precomprensión implica una comprensión del existir mismo a través de los fenómenos que están en el mundo, de las cosas, porque el hombre está en el mundo. Sin embargo, no hay yo que se descubre a través de esas pragmaticidades y, por supuesto, en el Fürsorgen, es decir, en la solicitud, en el cuidado, en la preocupación, que como bien ha dicho el profesor Moreno, no es amor, es simplemente el intentar, eso sí lo dice Heidegger en un cierto momento, yo creo, intentar entrar en la vida del prójimo y ponerla en libertad. Eso es lo que dice exactamente Heidegger en el Fürsorge. El sentido más profundo de ese término, que es la solicitud, la preocupación por el prójimo, es abrir el existir nuestro al existir del prójimo para dejarnos poner en libertad y poner en libertad al prójimo. No es amor, no es lo que alcanza Ortega en las meditaciones del Quijote, no es lo que da un por y un para, es decir, un sentido a la vida, con lo cual el concepto de autenticidad es muy distinto respecto del de Ortega. El concepto de muerte es muy distinto. La muerte es una intensificación de la vida desde el punto de vista, por ejemplo, de Julián Marías, porque justifica el amor, porque nos hace todavía más imprescindible lo imprescindible. Con lo cual, volviendo al concepto de autenticidad, nos encontramos con una idea de vida no como adecuación a las cosas. Ese más bien, desde mi punto de vista, es la verdad científica. La ciencia lo que está haciendo, lo que siempre ha intentado hacer, es adecuar el pensamiento a la realidad de que están dadas las cosas. Eso lo ha hecho la ciencia, es el pensamiento científico. La filosofía, hasta la fenomenología de Husserl, desde mi punto de vista, lo que hace es ciencia creyendo que está haciendo filosofía. Eso yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Heidegger empieza a hacer otra cosa, Ortega hace algo radicalmente distinto, Julián Marías hace algo radicalmente distinto. Ayer escuché en un cierto momento que se mencionaba a Zubiri. Zubiri es uno de mis maestros. Zubiri tiene un concepto de cosa-sentido, de cosa-realidad que es sumamente complejo, pero nos remite al problema precisamente de la adecuación. En el momento en que Zubiri acepta el concepto de cosa-realidad, vuelve al concepto de adecuación y cae otra vez en la filosofía antigua. Y desde mi punto de vista, el concepto de cosa-sentido, aquel que abraza Heidegger, sobre todo Ortega, nos abre las puertas para comprender el sentido de la vida. Tenemos el para,
el para de las cosas. Pero hace falta buscarle un por. De ahí brota prácticamente todo mi pensamiento, una búsqueda, diría, obsesiva de ese por, que en la medida en que he podido desarrollarlo en mis últimos escritos, permite comprender cómo se abre el tiempo, y por qué hay consciencia dentro de la vida humana, esa transparencia, ¿no?, a la que apunta Heidegger, a la que apunta también Ortega, y que nos encontramos, yo creo, bastante desarrollada en Julián Marías con el concepto de la teoría intrínseca de la vida humana, en antropología metafísica, en otros escritos, pero que necesita una revisión radical y quizá nos permitiría dar un paso hacia adelante en el pensamiento filosófico. A ello me estoy dedicando, cuerpo y alma, y muchas veces con poca alma, yo creo, con más cuerpo y poca alma. En la medida en que puede haber cierto desmoronamiento cuando uno se enfrenta a situaciones tan radicales que en un cierto momento parece tener una solución, en otros momentos parece que ya se han alejado del horizonte. Pero nosotros buscamos, aquellos que entendemos que la vida tiene una razón y que es no solo una analítica existencial, sino un por que tiene que iluminar ese para, producir un sentido que va más allá del pragmatismo y que permite comprender lo que significa amor en un sentido radical y que justifica la apertura del tiempo, de esos horizontes estáticos. ¿Por qué se abren? ¿Por qué hay consciencia? ¿Dónde está el por? Mi idea, aquí simplemente lo mencionaré, que el por está en el para. Por eso el para no está dado y por eso puede haber apertura del tiempo, puede haber continuidad y puede haber éxtasis. Esas son ideas mías. Ya decía que estaba reinterpretando a Ortega desde sí mismo, intensificándolo y respondiendo a esa petición constante que me hizo Julián Marías, ¿no?, de intensificar esa filosofía. El concepto de autenticidad en Ortega es un saber no solo para qué vivimos, no es un accionismo ciego. Nosotros no estamos yendo hacia las cosas simplemente y utilizándolas, no son Zuhandenheit, utilidades. Tampoco están ahí, puedo pensarla conceptualmente, porque están vorhanden, están presentes, están ahí. Simplemente yo me voy orientado hacia el mundo y tengo que descubrir un por. Si todas mis pretensiones tuviesen exactamente el mismo valor, estaríamos en un relativismo de las verdades. No había ni siquiera posibilidad de vivir y de ser auténtico. Hay que buscar la pretensión radical de la vida humana en cuanto a vida humana, aquel por que ilumine todos los paras y que permite comprender esa apertura de sentido auténtico y que permite abrirnos a una idea del valor absolutamente certera que no recaiga en una constelación de valores como aquella que nos ha ofrecido la filosofía de los valores. Hay que encontrar ese por que abre el tiempo y que permite comprender el sentido radical de la vida humana. Ahí está la originalidad de la filosofía de la razón vital, me da igual que se llame fenomenología hermenéutica, creo que no lo es, yo creo que es un error, creo que las etiquetas cuentan hasta cierto punto, pero en la medida que uno intensifica el pensamiento y ve en sus maestros, Heidegger, Ortega, Husserl, Zubiri, para mí son todos maestros, Julián Marías ha sido mi maestro directo, por supuesto, pues yo veo que algunos me dan la mano y otros no. Donde veo que la mano más sólida, más certera, más cálida que recibo constantemente para la intensificación que necesito de la filosofía, para intensificar mi vida, la mano más segura y más certera, la de Ortega y la de Julián Marías. Pero constantemente también veo en el horizonte Heidegger, veo a Husserl y veo su solidaria ayuda una y otra vez. Pero yo tendría mucho cuidado en denominar la razón vital como fenomenología. Estamos hablando de una quiebra en el concepto de la verdad, estamos hablando de una quiebra en el concepto de sentido, estamos hablando de una quiebra que quien sabe auscultar la historia de la filosofía tiene que empezar a entender. Ahora bien, yo no pienso que en España se entienda demasiado, desgraciadamente, y en otros países no lo sé, pero el desconocimiento tan profundo, tengo que decirlo, con perdón, y eso quizá no es muy elegante dicho por un italiano, pero un italiano que ha vivido ya muchos años en España, que ha tenido como maestro directamente a Julián Marías, quizás se me perdonará la siguiente afirmación, pero creo que los españoles tienen que volver a su filosofía, la tienen auténtica, con unas posibilidades radicales, unas posibilidades de autenticidad precisamente para interpretar la propia historia. Es ahí donde yo quería llegar. La historia de España depende de la historia de aquellos que han pensado radicalmente a España, que han comprendido de dónde procede lo español. Esa vida insegura, esa vida futuriza, esa vida que busca un sueño ilusionadamente antes de buscar la eficacia de la vida, que es algo más anglosajón,
es la vida del Quijote, en la vida de los españoles, en la vida de aquellos que ilusionantemente han vivido su propia historia, no tanto por las cosas que pueden conseguir, sino por los proyectos que pueden realizar. Muchas gracias.